Jorge, que fue también así que amigo Pablo, compañero de la cursada en ese momento del doctorado. Un placer. Bueno, un poco ahí hablando con Javier de qué armar y todo, estuvimos pensando, más que nada, tratar de presentarme mi última parte vinculada a los estudios de Argentina y que tienen que ver un poco con el estudio, al menos, de los dos patrones de acumulación más claros que hubo definidos como para ver un poco las dinámicas, sus contradicciones, sus tensiones, su devenir. Tal vez quizás a partir de eso sacar conclusiones de cara a la actualidad, ciertas implicancias que se están tomando hoy en día y que tienen mucho que ver quizás con uno de los patrones de acumulación que vamos a ver durante el día. Por tal, si bien no vamos a hacer extrapolarlo históricamente, bueno, nos puede dar un montón de elementos como para, me parece, como para discutir o para analizar sobre la realidad concreta. Que como decía Javier, hoy en las universidades nacionales hay paro nacional, se aprobó el veto del financiamiento de la ley universitaria que establecía presupuesto para las universidades y aumentos presupuestarios conforme ocurría la inflación. Eso fue vetado por el gobierno nacional y ayer hubo quórum y se aprobó que siga vigencia ese veto. Por tal, no hay financiamiento para las universidades. Hoy en día no está garantizado ni siquiera, no solo el de los salarios de los docentes, sino también el financiamiento prácticamente operativo. Se implica de que en las universidades, si hay algunas, en la universidad particular donde estoy yo, por ejemplo, hay un campus terminado, falta la conexión de las cloacas nomás, como la caída de la obra pública o el freno de la obra pública. Tenemos un campus bastante lindo, amplio, y no lo podemos inaugurar, tenemos que alquilar otros edificios para poder garantizar las clases cuando tenemos un campus que le falta menos del 5% de ejecución para poder realizarlo. Esa es la situación real de las universidades argentinas. Para no meter temas de salario solo, ¿no? Como para dar cuenta de la problemática que se está atravesando. Bueno, no obstante lo cual, un poco la idea es ir un poco a los procesos históricos para tratar de analizar quizás, o después la idea era discutir un poco. Se preveía que iba a haber bastante preguntas vinculadas a la actualidad, ¿no? dado el carácter que está tomando el actual gobierno. Bueno, ahí en esta idea, la verdad es presentar un poco a grandes rasgos la evolución, las características de los dos grandes patrones de acumulación que tuvo en Argentina en los últimos más o menos 20, 30 años. Tiene que ver con los periodos que se llaman en Argentina el periodo de la convertibilidad, que fue el periodo más o menos de los 90. Se empezó, bueno, se instaura a partir de 1991, pero la década de los 90 de Argentina. Y luego el periodo de postconvertibilidad, que tiene que ver luego de la crisis de Argentina, el 2002, 2001, fines del 2001, 2002, más o menos instalado a partir del 2002-2003 hasta aproximadamente 2015. Después tenemos algunos vaivenes del gobierno con otros, pero esos quizás son periodos un poco más que se mantienen en el tiempo, ciertas políticas con sus cambios y también con sus trayectorias y especificidades. En ese caso, la idea es, o el eje en el cual yo trabajo tiene que ver con analizar los patrones de acumulación de capital, analizando y viendo qué ocurre con la tasa general de ganancia, sus límites, sus contradicciones, su devenir, ¿sí? Analizar su devenir y por tal su patrón de acumulación, pero haciendo poniendo cierto énfasis de alguna manera en las condiciones de valorización de capital. Para eso, lo primero que he hecho, bueno, es analizar la tasa general de ganancia, en el caso particular por acceso a bienes, acceso a ciertos datos de cuentas nacionales,
y algunas condiciones, la verdad no es la tasa general de ganancia propia o planteada por Marx, sino es la tasa de ganancia sobre el stock de capital fijo, o sea, el volumen de ganancias netas, es decir, descontado la amortización de capital, sobre el stock de capital fijo. Esa relación, bueno, como muchos autores han trabajado, la descomponen en distintas magnitudes. Una es la relación producto neto capital, algunos Dumenil habla de la productividad de capital, cuesta quizás darle ese nombre al capital, pero bueno, la relación producto neto capital, y por otro lado las otras variables tienen que ver con la productividad del trabajo y la evolución del salario. Sobre esa construcción, bueno, la estimación de la tasa general de ganancia, ahí vemos un poco la estimación para todos los periodos, se ve claramente, bueno, una es la estimación en concreto, otra es aplicando el filtro de Hodge-Prescott, con un lambda relativamente bajo para que muestre bastante, no es una tendencia, pero que suavice un poco esos movimientos, y lo que vemos prácticamente desde 1991 hasta 2001, un claro ciclo de auge, luego de declive hasta la crisis, ¿sí? Con un derrumbe muy grande de la tasa a partir de la crisis, y luego otro periodo que justamente son estos dos periodos que voy a analizar. El otro periodo que tiene que ver con el llamado periodo de convertibilidad, que es post-crisis de la convertibilidad, lo mismo, con un periodo de auge más o menos sostenido hasta el 2008-2009, sobre las condiciones de valorización de capital, y luego su ocaso, ¿no? Su derrumbe o su caída. En este caso su derrumbe no fue expresión de una crisis económica, sino de un cambio político, pero también nos da cuenta de las tensiones que pueden haber a partir de cómo se fue consolidando ese patrón de acumulación de capital. En el caso particular, bueno, estos son los análisis de cada uno de los periodos. Como características, a términos generales, para los que no están, bueno, Jorge, pobre, ya lo conoce más de memoria, pero bueno, para los que no están del todo familiarizados con el caso de Argentina, la convertibilidad lo podemos hablar como un patrón de acumulación claramente en el marco del consenso de Washington, son el recetario de los 10 puntos prácticamente cumplidos a rajatabla, salvo el tipo de cambio competitivo, que igual dentro del marco del consenso de Washington el propio Williamson lo planteaba, que no había tanto consenso, si verdaderamente tendría que ser ese el que se planteaba. En ese marco lo que podemos ver es un proceso donde se da un fuerte proceso de privatizaciones. Previo a esto hay que hablar de que venimos de un proceso de los 80 en Argentina y en Latinoamérica en general, que se la llamó la década perdida, o la edad de plomo del desarrollo latinoamericano. Jaime Ross, algunos autores, hay muchos libros que versan sobre ese periodo de gran dificultades financieras a partir del efecto Volcker, el aumento de las tasas de interés a nivel internacional, el nivel de endeudamiento que se había tenido a partir de las dictaduras militares, en aquel caso particular de Argentina, y la dificultad de pago, el freno de entrada de capitales, y llegando a fines de los 80, que me parece un resumen muy grande, un proceso de crisis financiera y dos hiperinflaciones que llevaron la tasa de inflación cerca de, la primera cerca del 4.000%, la otra cerca del 2.000% anual. O sea, un proceso de escalas muy grandes en términos de inestabilidad. Bueno, el proceso de convertibilidad se sitúa fuertemente sobre un proceso de recambio, en este caso, en el marco de privatizaciones. Estamos hablando, vuelvo a los 80, un periodo de gran desfinanciamiento porque no había de las empresas públicas, por tal en términos de productividad, de los servicios que proveían, todo estaba muy limitado, su capacidad productiva y de oferta propios de servicios. Las telefónicas, había 10 años de espera para tener un teléfono fijo, un tema de infraestructura muy grande. Se abre un fuerte proceso de privatizaciones, lo que, bueno, Robinson habla de expansión intensiva del capital, ¿no? Donde no operaba, quizás bajo la lógica de capital, las empresas privadas, una incorporación bastante grande, privatización de puertos, empresas privatizadas, servicios públicos, aerolíneas, y en última instancia, después avanzó en los 90 también la industria petrolera, YPF, por Repsol, ¿no? Pero eso es bastante más avanzado.
Ese proceso también es un proceso de fuerte apertura económica, tanto comercial como de capitales, es decir, liberalización de los movimientos de capitales, igual tratamiento al capital externo, que de hecho a veces mejores condiciones al capital externo que el propio capital interno, y un proceso de una fuerte y mediante shock apertura económica. En pocos años hubo una apertura económica, una reducción de los aranceles a las importaciones, que generó un proceso de competencia entre sectores transables vinculado a la competencia internacional muy fuerte. Sí hay que hablar que ese régimen de competencia, un poco como lo pongo aquí, figura régimen de competencia en los sectores transables, yo pongo competitivo y predatorio, porque el fuerte proceso de apertura, desregulación, quita de subsidios y apertura económica a todos los sectores transables los puso en una situación de competencia internacional muy fuerte, difícil de afrontar para muchos sectores, sobre todo el sector industrial, quedando con posibilidad de validación social de los trabajos internos aquellos que están fuertemente vinculados a los recursos primarios, ¿no? Que se trabaja con una productividad relativamente alta en términos internacionales, aquellos sectores que son captadores principalmente de renta. Por otro lado, lo que vemos es una articulación en términos de la configuración económica, que ahí yo lo planteo como oligopólico y desregulado. Hubo el caso inverso, en los sectores que se privatizaron, como por ejemplo el agua, la electricidad, la luz y los servicios, se permitía a las empresas que apliquen tarifas conforme la inflación de Estados Unidos y no la de Argentina, cuando en Argentina estaba en periodos de deflación, cuestiones que le permitían que trabajaban en condiciones de oligopolio, y los marcos reguladores del Estado no funcionaban, por tal unas condiciones de valorización de precios o precios muy por encima de la evolución de los costos, que se entienden los costos primos unitarios, si queremos poner, o que empezaron a establecer precios por encima de los precios de producción o por encima de la tasa de ganancia media, bastante por encima. Ese régimen, tal por el nombre, tiene que ver con lo que se llamó la convertida de la moneda, que es un régimen de tipo de cambio fijo, tipo de caja de conversión, ¿no? Entra $1, sale $1, pero de una manera muy estricta y estipulado por ley. Eso no es menor porque no hay posibilidad de que el organismo, en este caso el Banco Central, la autoridad monetaria, ante ciertos desequilibrios o situaciones, modifique, haga algún tipo de modificación del tipo de cambio, sino en ese caso del Congreso. Por tal, generaba un seguro de cambio muy fuerte con un anclaje de ley difícil de poder modificar. Ese tipo de cambio se estableció en su momento, $1 por 10.000 pesos por $1, después como teníamos hiperinflación pasamos a otra unidad monetaria que fue el peso y quedó equivalente a $1, $1. Desde que se aplica ese proceso, como la cuña vinculada a atacar la inflación tenía que ver fijar un tipo de cambio y la apertura económica. Fijar el tipo de cambio y la apertura económica como anclaje generó un proceso muchos hablaban de que eso podría ser considerado como un fuerte plan de estabilización y esa articulación productiva también muy fuerte, pero con un anclaje de intentar estabilizar los precios, estabilizar macroeconómicamente, al menos vinculado a ciertas cuestiones de precios, y a partir de ahí, ir viendo, pero eso como se estipuló por ley y se fijó, llevó también a eso de que desde que la inflación empieza a mermar, partiendo de niveles altísimos, venimos de 2 hiperinflaciones muy altas, se va produciendo un proceso de apreciación cambiaria, aunque la inflación va cediendo. Durante el primer año y medio, la evolución de los precios internos sigue siendo bastante mayor que la inflación internacional, por tal se empieza a producir una apreciación real de la moneda. Eso genera bastantes inconvenientes en términos de valorización del proceso de valorización, realización de los bienes producidos internamente, por tal se empieza a dar en un proceso de apreciación cambiaria fuertes desequilibrios en la balanza comercial. Ese mismo marco plantea el proceso de privatizaciones, generó un efecto de desocupación bastante grande, hubo despidos masivos, jubilaciones anticipadas,
un proceso de reorganización productiva también del entramado industrial bastante complejo. Por tal empieza lo que se empieza a ver los primeros años, es un proceso de aumento del ejército central de reservas, sobrepoblación relativa bastante amplio, y luego se va caminando, va abriendo paso a procesos de regularización de, bueno, no hay convenios con no reconocimiento de paritarias, una negociación prácticamente inexistente y un régimen que vamos a hacer su régimen que hoy en día se lo suele llamar como régimen flexible en términos de la relación salarial. Es decir, todo prácticamente enmarcado en el plano de estabilizaciones que se imponían desde los proyectos prácticamente instalados desde el consenso de Washington. Y después, ¿cómo podemos ver en términos qué ocurrió? Esos son como los primeros momentos, lo que se aplicó. Lo que vemos es que en el primer periodo hay un periodo de auge, tal como también habíamos visto en las condiciones de valorización del capital. El freno, la merma de la inflación hace un periodo muy chiquito, muy breve de aumento salario real, pero por el freno propio de la inflación, ese es 1 año, 2 años. Y efectivamente se empieza a dar un proceso de cierto crecimiento, o sea, vuelve a haber cierta acumulación de capital. Prácticamente la acumulación de capital en los 80 fue negativa. O sea, si lo miramos la serie de stock de capital en términos netos, prácticamente en los 80 hubo un proceso muy fuerte de desacumulación de capital. Estos nuevos espacios de valorización de capital, aunque no fueron muy fuertes en términos de inversión, bueno, generó cierta dinámica, cierto dinamismo. Eso también condujo a un proceso de reorganización del proceso laboral, del proceso productivo, que generó no solo despidos, sino también un aumento de productividad. A nivel macro, la verdad, generó ciertos aumentos de productividad que estaba asociado a esa reconversión productiva que tenían un poco las empresas, fuertemente las empresas privatizadas, y aquellos sectores industriales que tuvieron que un poco reformar sus planes de organización productiva para afrontar a esa competencia internacional. Y lo que se ve, ese dinamismo inicial también está un poco acompañado con esa mejora muy relativa de aquellos que no habían sido desplazados, ¿no?, de los trabajadores, con cierta mejora relativa o cierta alivianamiento del proceso inflacionario que venían pasando los trabajadores. Por tal se da cierto incremento o mejores condiciones de realización, y por otro lado, al aumento de la productividad laboral y a ciertas condiciones de aumento de productividad laboral incidieron en que se dé ese proceso de aumento de la tasa de ganancia, y por tal luego también acompañado, dados esos nuevos espacios de valorización de capital, acompañados con un proceso más o menos intensivo, que le da mayor intensidad al ciclo propio de la acumulación. Lo que sí se empieza a ver, tal como hablábamos, es, si bien tenemos un pequeño periodo de inicio hasta que la inflación cede de aumento de salario real, luego eso se revierte fuertemente en una situación económica, un contexto económico donde la desocupación pasa a ser ya, a partir del 94, pasa a ser un problema grande, no solo sectorial vinculado al proceso productivo. Se empieza a dar un proceso de caídas de salario, y esa productividad que habíamos visto que inicialmente los primeros 3 o 4 años, hasta el 94, más o menos crisis del tequila, se da la productividad a unas tasas de crecimiento relativamente alto, bueno, eso ya se empieza a frenar. En términos de ese impulso inicial que dio esa reorganización productiva o una pequeña, no es que hubo un impulso muy grande, sino que empresas que estaban prácticamente desfinanciadas, aquellos sectores que hubo algún tipo de cambio, generó impacto, la reorganización le dio ese aire de una tasa, de un aumento de la productividad suficientemente alto hasta que luego se estabiliza fuerte. Por tal, la condición de valorización de capital, el cual había expresado cierta expansión, bueno, se empieza a ralentizar.
Y aparece este sector, que los sectores transables empiezan a tener problemas de realización, es decir, pocos sectores pueden quedar operando con sectores transables, ¿no? Con una apreciación cambiaria y en un marco de apertura económica. Se destacan algunos dentro del marco de Mercosur, material de transporte, automotrices y algunas cuestiones como esas, porque había marcos regulatorios específicos que permitía cierto convenio con Brasil, aunque la matriz productiva fue cada vez menos valor de la Argentina se generaba, sino que también fuertemente importados. Después quizás había un convenio de vínculos comerciales con Brasil que permitía cierta estabilidad en términos de ese convenio, por tal esos sectores, aquellos que fueron más o menos protegidos, no fueron del todo castigados, pero fueron 2 o 3 sectores, el azucarero prácticamente y el de transporte. Y se empieza a dar fuertes desequilibrios externos que tienen que ver con un proceso de inicialmente somos un país fuertemente deudor, de deuda externa ya desde los 80, por tal nuestro peso sobre la deuda no es menor, sobre los intereses que se tiene que pagar. Si bien hubo ciertas reestructuraciones, el proceso de privatizaciones al sector público, bueno, fue muy discutido cómo operó el proceso de privatizaciones, pero una parte de la venta de las empresas públicas se hizo a cambio de bonos. Complejo, porque se lo tomó un valor y se lo reconocía a otro mucho mayor, ¿no? Temas de que hacía que las empresas adquirientes tenían ya de por sí por la operación de compra una rentabilidad muy alta. Pero independientemente de eso, bueno, los primeros años hubo cierto relajo en esa tensión financiera, dado que estaba ingresando capitales, dado que hubo ciertos canjes de deuda que le permitió cierto relajo, pero por otro lado, un país que es deudor neto, no menor, empieza a tener problemas de balanza comercial, no menores tampoco, o sea, el déficit comercial es relativamente alto, por tal, en un marco de liberación económica, liberación de cuentas de capitales y un marco de una caja de conversión, la única forma que tiene es obviamente mediante ingreso de capitales, inversión extranjera para mantener ciertos dólares o endeudamiento. Básicamente el endeudamiento es lo que empezó a operar a partir de que la entrada de capitales quizás mermó, hubo distintos ciclos, al principio cierta entrada de capitales, efecto tequila se frena, luego cierta expansión a partir de la expansión de capital financiero español de los grandes bancos, la adquisición de Repsol, pero hubo algunos periodos donde entró el capital, ingreso de capitales, pero lo que se empieza a ver es que para mantener un tipo de política cambiaria y monetaria se necesitaba la garantía de que haya divisas, o sea, no puede funcionar un tipo de cambio fijo estipulado por ley que no haya divisas. Por tal, lo que se empieza a ver también es por parte del Estado una acumulación de deuda, más allá hasta de su necesidad de financiamiento. Si uno evalúa las necesidades de financiamiento del Estado Nacional vinculado al endeudamiento que va teniendo el Estado Nacional, se ve que se va abriendo una brecha. Esa brecha tiene que ver con introducir dólares mediante endeudamiento para mantener la política cambiaria del tipo de cambio fijo mediante caja de conversión. Eso es una bomba de tiempo, obviamente, si no hay algún tipo de cambio en términos macroeconómicos y la balanza comercial. Si no se generan divisas por otro sentido, sabemos lo que es el interés, cómo funciona el interés compuesto. Dentro de este marco, bueno, aparte de lo que al menos yo trato de concentrarme, es no solo los desequilibrios macroeconómicos que se dan, cómo cambian las condiciones de realización, ¿sí? O los desequilibrios entre sectores o en términos de cuentas internacionales, sino también un poco concentrarme, que veo que al menos en Argentina no está muy trabajado, o me parecía que estaba relativamente poco trabajado, es concentrarme y decir, bueno, ¿qué pasa con la lógica de capital? ¿Qué pasa con las condiciones de valorización de capital? Un poco lo que veía es, bueno, que hay claramente esta lógica, aparte de los desequilibrios macroeconómicos, que es un condicionante no menor en términos de posibilidad a mediano y largo plazo pensar en proyectos de acumulación de capital, es ver qué pasa con
con la tasa de ganancia. Y bueno, básicamente, si mirabas cómo estaba sostenido ese crecimiento de las condiciones de valorización del capital, lo que se ve es que primero se sostiene fuertemente sobre sectores no transables. La capacidad de expansión de los sectores no transables está directamente vinculadas al mercado interno. En un proceso donde el mercado interno se está ajustando, los salarios reales están cayendo, donde hay condiciones que hacen que el mercado interno, las condiciones de realización, de valorización, estén en retroceso, es muy difícil pensar que siga sosteniendo ese proceso de crecimiento sostenido sobre eso, ¿sí? Entonces tenemos un restringido mercado interno que le da poca capacidad de acumulación, y esa acumulación que se dio originalmente, ese impulso, una vez ya generada esa estructura, se va a mesetar de alguna manera, por tal no hay posibilidad de... ¿Cómo operó inicialmente? Inicialmente, dado que el proceso se sostuvo, o vemos esas condiciones de valorización de capital en ascenso, lo que vemos es que inicialmente, aparte de ese incipiente aumento de salarios, después lo que vemos es que empieza a caer, ¿no? El freno también, el aumento de la productividad, para seguir manteniendo ese aumento de la tasa general de ganancia. En realidad, ¿cómo se sostuvo? Se sostuvo con mayor tasa de explotación, ¿no? Aumento de plusvalía. Si miramos la serie, bueno, este es el gráfico de la productividad. Fíjense que más o menos 92, 93, 94 tenemos con idas y bajas, pero vemos que hasta en un momento empieza hasta ser la tasa de crecimiento negativa, ¿sí? Ya el último periodo de la convertibilidad, es decir, hay una clara merma de eso. Y miren que, fíjense que lo que vemos, la tasa de explotación, lo mido como ratio entre masa total de ganancias con respecto a la masa total de salarios de la economía. Esto surge de la cuenta de generación del ingreso, salvo los primeros 2 años, que dado ese proceso que les decía de cierta estabilidad o freno en el proceso inflacionario, que hubo cierta mejora en el salario real. Lo que vemos los primeros años, sí hay cierta mejora, en este caso de los salarios, por tal, bueno, vemos como cociente que cae en términos de la tasa de explotación, pero después para todo el periodo lo que vemos es cómo va creciendo. Es decir, sobre todo hasta el periodo 97, igual que esto sigue creciendo, ¿no? Ahora esto para mostrarlo, que el periodo 97-98 es como el fin del ciclo de auge. Lo que sí marca eso, el freno, o sea, que se sigue manteniendo las condiciones de valorización del capital a expensas prácticamente del aumento de la tasa de explotación, y no porque hay un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas, si lo quieren dar. Es decir, ese impulso existió, pero duró hasta el 94. Después del 94 lo que vemos es que la condición de valorización de capital, vamos a decir, como se hace cada vez más contradictorio en su capacidad de reproducirse, ¿sí? En el 98 vemos como elemento que me pareció también interesante, es que vemos la economía viene creciendo con grandes desigualdades hasta el 97, 98 inclusive. 98 fue el periodo de mayor crecimiento y mayor dinámica de acumulación. El ratio de inversión sobre el PBI fue el mayor de todo el periodo, y sin embargo en las condiciones de valorización de capital lo que vemos es que ya empieza a caer. Empieza a caer porque, bueno, ese año hubo cierta mejora por aumento de la acumulación de capital y crecimiento económico, cierta mejora muy leve de los salarios reales, y esa mejora vinculado a cómo viene operando la productividad relativamente bajo, verdaderamente empieza a hacer mella en cierto punto de inflexión de la tasa de ganancia. Luego de eso lo que vemos, eso para mí marca como un límite, es decir, bueno, esto por más que lo sigan, ya si no hay, aún habiendo aumento de una dinámica de acumulación de capital o un ratio de inversión relativamente alto, la productividad no crece mucho más. Esa productividad no crece más con que haya un pequeño aumento del salario. Lo que se ve es que afecta directamente a las condiciones de valorización de capital. Por tal, ahí lo que vemos es
me parece importante resaltarlo en el 98, ¿por qué? Porque también en el 98 ocurre una crisis de Brasil, pero que tiene un impacto muy fuerte en la economía argentina en el 99. Muchos acusaban, dicen, bueno, si no hubiese sido la crisis de Brasil, quizás esto, con sus diferencias, desigualdades, se podía seguir manteniendo. Bueno, antes de eso ya estaba mostrando en términos de las condiciones de valorización de capital, me parece, sus límites. Sobre todo por cuál es la estructura en la cual se sustentaba, ¿no? Esa imposibilidad de seguir sosteniéndose. Bueno, el periodo de ocaso, para resumirlo ya, es un periodo de grandes desajustes, ¿no? Ya en términos de las condiciones de valorización de capital con dificultades, cuando se ve que en algún periodo aumenta un poco, claramente por mayor tasa de explotación. Pero lo que se empieza a ver es que aún habiendo mayor tasa de explotación no pueden detener ese freno. Es decir, se sigue dando condiciones de tasa de explotación, pero no se puede frenar las peores condiciones de... Yo lo pongo, viene es un poco la idea esta de Grossman, ¿no? Como esa batalla de supervivencia. Ya el freno en la acumulación de capital, ciertos desequilibrios que se empiezan a dar, también por el efecto Brasil, caída en ciertos componentes de la demanda, ya se empieza a ver un proceso de caída prácticamente del producto. Por tal, si bien se acelera la relación antagónica capital-trabajo, ya ni siquiera eso puede mantener, ¿sí?, la condición de valorización de capital. Continúa en ese periodo, obviamente, de ocaso, donde empieza a mermar la acumulación de capital, cada vez más grande el problema del empleo, ¿no? Sobrepoblación relativa, profundización de desequilibrios externos, ¿no? Los desequilibrios macroeconómicos nunca se solucionaron, por tal el efecto bola de nieve, endeudamiento, hace mella en las condiciones de que entren capitales y también en las condiciones de pago, sobre todo del sector público, ¿no? Los déficits fiscales, aún habiendo recortes muy grandes del gasto público, de financiamiento en todas las partidas prácticamente del sistema de los gastos corrientes, la cuantía de los gastos financieros se eleva mucho más que proporcional a la merma, ¿no? Por tal marca también fuertes desequilibrios. Es un periodo donde se empiezan a dar también, aparte de los problemas de realización de capital, fuertes desequilibrios macroeconómicos. No solo en la cuenta corriente de la balanza de pago, sino también en términos fiscales. Y obviamente, dado que estamos en un tipo de caja de conversión, lo que vemos es, bueno, esto termina, ya sabemos cuál es el fin, una de las mayores crisis que tuvo la economía argentina a partir del 2001, donde ya no se pudo sostener, hubo intentos de reconversión de la deuda pública, distintas situaciones, canje, mega canje, un montón de situaciones, intentos de profundizar flexibilizaciones laborales, como el problema era del trabajo. Y todo esto desembocó a una fuerte crisis a partir de que el Estado, el gobierno nacional, no logró financiamiento, se cortó el financiamiento externo e impulsó lo que llamamos el corralito financiero. Una crisis que desembocó en ese periodo, hay una desocupación del 22% y la pobreza alcanza al 55,4% hacia el 2002. Me llama un poco la atención el último dato sobre la pobreza en Argentina es del 52%. Estamos en situación social de una buena parte de la población. Para junio, que todavía veremos. Por eso, pero que estamos en una situación social similar. La posconvertibilidad, ¿sí? Luego de la crisis del 2002, el derrumbe es como expresión del derrumbe de la actividad económica, ¿no? El desplome de la propia actividad económica. Luego de ese fuerte derrumbe que hace un piso en el 2002, lo que vemos que empieza a darse un proceso de recuperación de la actividad económica, con otros tintes dentro del marco de la gestión del capital, si lo podemos de esa manera, y que se da más o menos sostenido hasta el 2007-2008. Luego
bueno, esta gran caída tiene que ver con la crisis internacional del 2009, pero omitiendo eso, lo que vemos es que después sigue un proceso. Me hace acordar al elefante del Principito, a la víbora, a la boa. Bueno, como vemos, partimos de la situación inicial, crisis de convertibilidad, una tasa de explotación que llega a niveles máximos en el 2002. Pues voy a poner, o sea, niveles muy altos en términos de evolución, de default de la deuda pública, de una parte de la deuda pública. Medidas generales, no voy a entrar específicamente en cada una de estas, pero bueno, dado que antes había un proceso de fuerte dolarización, donde era muy normal tener cuentas en pesos, nominadas en pesos o en dólares, o podías establecer contratos en dólares, casi todos los contratos se hacían en dólares. Entonces cuando fue la crisis de la convertibilidad, evidentemente la fuerte devaluación generó una tensión ahí, y para de alguna manera aliviar las tensiones desde el punto de vista del gobierno y garantizarle ciertas condiciones al sector financiero, lo que se llama una especificación asimétrica, se reconocía al deudor con un peso y el Estado le pagaba al sector financiero esa pérdida por otro lado, por medio del erario público, distintas situaciones. Se generó una devaluación muy grande, un congelamiento de tarifas de los servicios públicos, de esto en clara oposición en el marco regulatorio del periodo anterior, ¿no? Sí empezó a ver como si, bueno, las tarifas no se pueden subir con arreglo a la inflación de Estados Unidos, en que tenés inflación. Básicamente se empieza a discutir un poco el aumento de las tarifas públicas, que antes estaban prácticamente liberadas, o no había marcos regulatorios firmes tratando de ver cuál era la tarifa que operaba sobre los servicios públicos, todo sobre una buena base de todas las empresas privatizadas. Empieza a haber paulatinamente empiezan a aparecer las negociaciones colectivas, las paritarias, lo que llamamos, no sé si se llaman paritarias, pero bueno, se llaman paritarias, negociaciones colectivas de trabajo, tal. Empieza a haber un diálogo tripartito, ¿no? Entre empleadores, trabajadores y gobierno nacional. Se empiezan a poner aranceles a las exportaciones tradicionales, o sea, prácticamente a sectores generadores de renta de la tierra. Eso como una forma de recaudación también del sector. Tiene dos anclajes, una como recaudación propia del sector público y otra frenar el aumento de los precios internacionales, o que la devaluación no afecte tanto a los bienes salarios, los bienes alimenticios. Un mecanismo de encajes ampliados, con ciertos encajes que tenían que tener, sobre todo el ingreso de capitales que venía de relativamente corta data, ¿no? Aquel que venía como inversión extranjera directa no hay restricciones, pero aquel que viene para operar en términos de cartera se establece el criterio de encaje. Por lo tanto, lo que vemos es como un marco normativo un poco más regulado, más en el sentido, si le damos esa connotación, más en el marco keynesiano. Allá se hablaba de un modelo más neodesarrollista, como se hablaba de o se habla todavía. Se empieza a establecer un periodo, los primeros años, de reestructuración de deuda, de discusiones, que terminó consolidándose en una negociación de la deuda pública, una quita también de la deuda pública en el 2005, pero partimos de una situación de default y todo un proceso de que se va renegociando la deuda que tenía el Estado. Y bueno, sigue el marco regulatorio vinculado de las inversiones extranjeras muy parecidos al anterior. Lo que cambió es el marco regulatorio vinculado más a las inversiones en cartera. Eso frenó algunos procesos de apreciación o tensión especulativa fuerte como habíamos tenido en otro periodo. Pero bueno, al menos estas medidas nos da cuenta de esa un marco general un poco distinto, o sea, no muy alejado de alguna manera de la lógica del mercado, pero sí más en la lógica keynesiana, o con el Estado con capacidad de
con intención de regular un poco más la actividad económica. Bueno, tal como mostraba ese periodo, es un periodo que se empieza a dar cierto auge, empieza a tomar dinamismo la acumulación de capital. Inicialmente no, porque partíamos de niveles muy, dadas las crisis, de mucha destrucción, pero bueno, la actividad económica empieza a cobrar cierto dinamismo, empieza a dar cierto crecimiento del producto, vuelvo partiendo de pisos que estábamos en la crisis del 2002, ¿no? Inicialmente también se empieza a dar un crecimiento de las exportaciones, sobre todo lo que vemos si uno analiza los datos de las exportaciones tiene que ver con un ciclo muy fuerte ascendente de los términos de intercambio. Si miramos en términos reales, las exportaciones tradicionales no crecieron tanto, de hecho no se puede decir que haya sido la actividad económica traccionado por el crecimiento de las exportaciones. Sí que generó mayores ingresos y eso quizás luego traccionó otras cuestiones, pero no es la mayor producción vinculada a las exportaciones, que de hecho crecen bastante menos que otros componentes. Sí se empieza a dar en ese marco normativo una fuerte devaluación de la moneda, quizás no se cambió tanto inicialmente el marco de regulación del comercio internacional, pero sí la fuerte devaluación, bueno, generó un efecto muy grande de incentivo a la producción interna, desincentivo a las importaciones, dada la caída también que se había tenido en la actividad económica, empezó a aparecer una posibilidad de superávit comerciales que antes claramente no se tenían. Y se empieza a dar un pequeño, muy incipiente, no es una sustitución de importaciones planificadas, ni organizadas, ni mucho menos, sino ante el cambio de esos marcos normativos generales, sin mucha planificación y impulsadas prácticamente desde la actividad privada, cierto proceso de sustitución de importaciones. Lo que vemos es un periodo donde se empieza a dar un crecimiento, si lo miramos en las condiciones de valorización de capital que hizo para que se dé ese impulso. Bueno, lo vemos al principio, es que se da en términos de la relación de la participación de las ganancias en el producto, hay cierta caída, es decir, no mejoran las ganancias en términos de la participación del producto, pero de alguna manera eso tiende, ¿por qué ocurrió? Bueno, en términos generales lo que vemos es que hizo para que no opere sobre las condiciones de valorización de capital eso. Bueno, prácticamente lo que vemos es que el otro, fíjense que si descompongo la tasa de ganancia en estos dos componentes, es un periodo donde esta relación empieza a mermar, pero no tiene incidencia en la tasa de ganancia, en tanto este proceso, ¿sí?, le gana